Y hoy pedimos, Señor, que tu palabra sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo hoy sea ministrándonos a cada uno de nosotros, Señor. Que a través de tu palabra tú puedas instruirnos, enseñarnos. Que puedas dirigir, Señor, nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Y hoy agradezco, Señor, porque creo que tu presencia está aquí con nosotros, Señor, en esta tarde. Porque hoy tú has decidido estar en este lugar, Señor, para llenar nuestros corazones. Y te pido por la vida de cada uno de los que estamos hoy reunidos en este lugar, que cada uno de nosotros podamos ser testigos de tu poder, Señor, actuando en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues Dios les bendiga, bienvenidos a cada uno de ustedes. Qué bueno que hoy tenemos la oportunidad de vernos, ¿verdad? Un domingo más, muchas gracias. Y hoy me gustaría compartir, basado en un versículo que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Versos 20 y 21. Dice: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Puedes decirlo esto último conmigo? Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes el siguiente tema que le he titulado Aunque usted no lo crea. Algunos de ustedes vieron en algún momento este programa de televisión, Aunque usted no lo crea. Este era un programa, ¿verdad?, que hablaba sobre algunas cosas increíbles que sucedían en el planeta. Gente extraordinaria, ¿verdad?, que tenía habilidades diferentes. Gente que no era común verla en medio de la sociedad. Y este programa lanzaba personas extraordinarias en muchas cosas, cosas raras también de la vida. Y yo no sé si tú sabías, pero aquí en nuestra ciudad, en Guadalajara, en el centro de la ciudad, hay un museo llamado el Museo de Ripley, ¿verdad? Ripley fue quien inició este programa de televisión, Aunque usted no lo crea. Y en este museo de Ripley podemos encontrarnos cosas raras. No sé si por ahí tenemos la imagen del museo. Ese es el museo que está en la ciudad, ¿verdad? Aquí en Guadalajara, si nunca has ido, estaría padre que pudieras ir. Ahí en el centro de la ciudad está este museo, el Museo de Ripley, ¿verdad? Llamado Aunque usted no lo crea. Y en este museo puedes encontrar cosas raras, ¿verdad? Como el hombre más alto del mundo, el hombre que existió más alto del mundo. Por ejemplo, este cuate estaba pegándole casi a los 3 metros de altura. Y yo no sé si tú te imaginas cuando lees la Biblia acerca de los gigantes, de Goliat, ¿verdad? Y todos estos gigantes. Cuando ves a esta persona y cómo hay personas que han tenido estos padecimientos, me recuerda mucho a la palabra de Dios. Y bueno, este museo se encuentra allí en el centro de la ciudad. Pero hay algo de lo que hoy quiero hablarte. Yo sé que muchos de nosotros tal vez podemos leer la palabra y en la palabra podemos encontrar a veces historias muy raras. Historias que a veces decimos, ay, esto no sé si en verdad sucedió, en verdad pasó. Cosas que a veces, no sé si a ti te ha pasado que cuando lees ciertas historias, hay veces como que esas historias son difíciles de creer. Son difíciles de comprender. Y yo recuerdo que cuando estaba más joven,
hicieron una vez un concurso donde teníamos que aprendernos de memoria como los 16 puntos doctrinales o las bases de nuestra fe como creyentes. Y uno de los puntos doctrinales que nosotros creemos es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es nuestra única regla infalible de fe y conducta por haber sido inspirada por el Espíritu Santo. Esto es parte de nuestro credo. Esto es parte de lo que nosotros creemos. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, nuestra única regla infalible, es decir, que no se equivoca. Infalible significa que no tiene errores, de fe y conducta por haber sido inspirada por el Espíritu Santo. Y quiero que hoy podamos tener esto en claro, porque yo tal vez he escuchado a personas decir: yo creo en Dios, pero no creo en las cosas que dice la Biblia. Yo sí creo en Dios. Lo que yo no creo muchas veces es lo que puede decir la Biblia. Entonces hay gente que puede creer en Dios, o tal vez tú puedes ser de esas personas que crees en Dios, pero tal vez hay cosas, ¿verdad? O hay veces que no creemos completamente lo que dice la Biblia. Porque también hay ese tipo de personas que creen en Dios, creen en la Biblia, pero no creen en todo lo que dice la Biblia. Hay cosas que sí me convienen creer, hay cosas que sí las acepto, pero hay otras cosas tal vez que no puedo aceptar de lo que dice la Biblia. Y podemos encontrarnos con muchas personas que pueden tener este tipo de pensamientos, que pueden creer en Dios, creer en la Biblia, pero no todo lo que dice la Biblia. Y parte de nuestro credo es que creemos que toda la palabra, toda la escritura fue inspirada por Dios, y creemos en todo lo que la Biblia dice. Ahora, es increíble y de repente hay cosas que, aunque no las creamos, como es el tema del día de hoy, aunque usted no lo crea, hay cosas increíbles, datos curiosos de la Biblia que a mí me asombran, que a veces, aunque son difíciles de creer, sin duda alguna han sucedido. Y lo primero que quiero hablar es de su singular origen. La Biblia tiene un singular origen. Yo no sé si tú sabías, pero la escritura fue escrita por muchas y diversas personas. La Biblia, toda la Biblia fue escrita por muchos diferentes tipos de escritores. Aproximadamente 45 escritores fueron los que escribieron la Biblia. Y lo que más me asombra, y a veces es difícil de comprender, porque cuando alguien escribe un libro, regularmente hay uno o dos autores. Pero imagínate 45 autores escribiendo la palabra de Dios, que pudieran ponerse de acuerdo. Y aparte de esto, estos escritores podemos encontrar que muchos de ellos fueron estadistas, fueron sacerdotes, fueron reyes, fueron profetas, fueron campesinos, funcionarios, eruditos, pescadores, poetas. Muchísimo tipo de gente escribió la palabra de Dios. Ahora, por si esto fuera poco, en su singular origen, no solamente fue escrita por diferente tipo de personas, sino que también la Biblia está escrita en diferentes estilos y géneros literarios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en la palabra de Dios podemos encontrar desde leyes, poesías, cantos, podemos encontrar biografías, podemos encontrar cartas. Cada libro que nosotros encontramos en la Biblia fue escrito de manera diferente. Ahora, otro dato curioso: la palabra de Dios también fue escrita en varias lenguas. Yo no sé si tú sabías, pero lo hemos dicho en otras ocasiones. La Biblia fue escrita especialmente en 3 idiomas diferentes: el hebreo, el arameo y el griego. Ahora, el arameo era una clase
hebreo, pero era mezclado con el idioma sirio, y por eso mezclaron estos tipos de idiomas, ¿verdad? Y se creó el idioma arameo. Es como, por ejemplo, no sé si aquí en México tenemos mucho también lo que es el Spanglish, ¿no? Cosas que decimos en inglés y en español y las combinamos. Bueno, el arameo fue escrito o fue una lengua que nació cuando el imperio siria, ¿verdad?, conquistó al pueblo de Israel, y cuando los israelitas fueron conquistados, surgió esta nueva lengua. Y la Biblia también fue escrita en esta nueva lengua. Entonces tenemos 3 lenguas diferentes: hebreo, arameo y griego. Pero también es increíble que la Biblia se escribió durante aproximadamente 16 siglos. Cuando alguien va a escribir un libro puede tardarse tal vez meses, hay otros que pueden tardar tal vez años, pero imagínate escribir la Biblia en siglos, 16 siglos aproximadamente, es decir, más de 1000 años tardó en escribirse la Biblia completamente. Y lo increíble de todo esto es que toda la Biblia, a pesar de que tardó todo este tiempo en escribirse, se conecta y nunca la palabra de Dios se contradice. La Biblia sigue siendo una verdad, la Biblia sigue apuntando hacia lo mismo, y a pesar de que pasó tanto tiempo, la Biblia no tiene errores de ningún estilo. Y es increíble porque a pesar de que escribieron pescadores, reyes, sacerdotes, eruditos, la Biblia no tenía errores ortográficos. La Biblia no tiene errores en sus contextos, sino la Biblia es exacta en todo lo que dice. Ahora, también algo interesante dentro de su singular origen es que la Biblia fue escrita en distintos lugares del mundo, ¿no? Fue escrita desde desiertos, cárceles, palacios, campos. La Biblia fue escrita en diferentes tipos de lugares, y aún así nunca perdió su verdad. Ahora, algo que también es difícil de creer es su asombrosa difusión. ¿A qué me refiero con su asombrosa difusión? Yo no sé si tú sabías, pero la obra que más se ha vendido en todos los tiempos, hay libros que tú a lo mejor has leído, hay libros que se han vendido, incluso regalado, pero la Biblia es el libro número 1 en todo el mundo que más se ha vendido. Aproximadamente calculan hasta el día de hoy alrededor de entre 5,000 y 7,000 millones de ejemplares vendidos y distribuidos por todo el mundo. ¿Te imaginas cuánto es eso? O sea, nadie, ningún escritor exitoso ha podido tener tanto éxito como la Biblia lo ha tenido en su difusión. La Biblia se ha distribuido por todas las partes del mundo. La Biblia ha sido un libro sagrado y poderoso que ha transformado y cambiado vidas. Ahora, la obra también que más se ha traducido en diferentes idiomas, yo no sé si tú sabías, pero ha sido la Biblia. Hay libros que nosotros tenemos, ¿verdad?, que vienen a lo mejor de otros países y han sido traducidos al español. Pero la Biblia es el libro que más se ha traducido en diferentes idiomas a través del mundo. Yo no sé si tú sabías, pero se estima que alrededor del mundo existen aproximadamente 7,000 idiomas diferentes en todo el mundo. 7,000 idiomas, ¿te imaginas cuánto es eso? Yo estoy tratando de aprender inglés, ¿verdad? Y apenas puedo. Entonces imagínate 7,000 idiomas que hay en todo el mundo, entre dialectos, nuevas lenguas que de repente nadie ha escuchado. Y la Biblia se ha traducido parcialmente alrededor de 2,454 idiomas en el mundo.
Es la palabra de Dios viva y poderosa. Esa palabra que se ha traducido a diferentes idiomas para que más personas puedan comprender y entender acerca del Dios poderoso que tenemos. Ahora, también la Biblia en su difusión ha sido el libro que más se ha leído alrededor del mundo. Por la extensa difusión, por los tantos ejemplares que se han distribuido por todo el mundo, es el libro más leído de todo el mundo. Y lo interesante de esto es que es el único libro que gente de toda edad puede leerlo. A lo mejor hay libros que tú puedes leer, pero no son aptos para niños. Hay libros que son para niños, pero que a un adulto no le va a llamar la atención. Pero la Biblia es el único libro que es para todas las edades. Los niños quedan cautivados a través de sus historias. Nosotros los adultos quedamos cautivados por lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Porque la Biblia tiene este poder. Hubo un hombre llamado Voltaire. Este hombre en algún momento afirmó que después de 100 años el cristianismo pasaría de moda y la Biblia pasaría a ser un libro de mitología. Él dijo, bueno, el cristianismo ahorita está a flote, es algo que está de moda, pero les aseguro que de aquí a 100 años la Biblia va a ser un libro de mitología. La Biblia es algo que la gente no va a recordar. El cristianismo es algo que se va a acabar. Y hoy podemos darnos cuenta que han pasado más de 100 años de esa declaración y podemos ver que la Biblia sigue vigente y hasta el día de hoy sigue siendo relevante. Y aunque no lo creamos, aunque hay gente tal vez que les sea difícil de creer lo que hay en este libro, la Biblia sigue teniendo el mismo poder como antes, desde que fue escrita. Ahora, me gustaría que pudiéramos juntos hoy meditar en algunos pasajes que están en la palabra de Dios, que a veces, aunque usted no lo crea, sucedieron y que fueron una verdad. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 14. Mateo 14, versículos del 15 al 21. Mateo 14 del 15 al 21 dice de la siguiente forma: esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Cuando llegaron creo que ahí se llenó, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos, muy bien. Cuando leemos esta historia, la multiplicación de los panes y los peces, yo no sé si son de esas historias que dices, ay, ¿cómo habrá sido eso? No sé si te lo imaginas. O sea, imagínate que con poquitos panes y poquitos peces pudieras alimentar a más de 5,000 personas. Yo no sé si a ti te ha pasado que de repente tú haces comida para tu familia y de repente te llega visita, gente a lo mejor que no esperabas, y de repente tú dices, híjole, ¿qué le ofrezco? ¿Cómo le hago?
A ver, le echamos más agua a los frijoles. ¿Qué hacemos para que se multiplique esto? ¿Te ha pasado que de repente tú dices, ¿qué saco? A mí me ha tocado incluso llegar a hogares donde una vez fuimos a casa de una persona, ¿verdad? Y de repente mi hijo tenía sed. Entonces, pues ustedes saben cómo son los niños, ¿verdad? Tengo sed, y de ahí no los sacas hasta que les das agua. Entonces, pues ya con mucha pena le digo a las personas que visitamos, oye, ¿no tendrás un vasito de agua que me regales? Me dicen, ay, pastor, apenas íbamos a ir por agua, no tenemos nada de agua. ¿Te ha pasado? ¿No te vas a que dices, híjole, ni agua tengo, qué vergüenza, ¿no? O sea, hay veces que no tenemos algo para ofrecer. Imagínate esta escena, donde hay una multitud hambrienta, cansada, ¿verdad? Y lo único que hay son pocos panes y peces. Y la Biblia dice que Jesús oró por los alimentos, oró por esos panes, esos peces, y de la nada, no sé cómo, no me puedo imaginar, pero los peces y los panes se multiplicaron para alimentar a toda una multitud. Y no solamente eso, sino que hasta sobró. No solamente quedaron satisfechos todas las personas, sino que sobró. Ahora, ¿te han pasado milagros de ese estilo? Donde dices, híjole, ya no tengo gasolina. Señor, te pido que multipliques la gasolina porque pues ya me quedé sin dinero para la quincena. Ya no tengo cómo echarle, pero creo que tú eres proveedor. ¿Te ha pasado que se te ha multiplicado el dinero? ¿Se te ha multiplicado los recursos que has tenido? ¿Te ha pasado? Porque tal vez hoy no se multiplican los panes y los peces, pero Dios puede multiplicar nuestros recursos. Dios puede multiplicar lo que Él pone en nuestras manos. Cuando nosotros somos fieles al Señor con lo que Él nos da, Noé nos decía hace unos momentos, cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios es fiel con nosotros. Y Dios se encarga de multiplicar nuestros recursos. Dios se encarga de multiplicar lo que tenemos. Y este milagro a mí me suena asombroso porque digo, ¿cómo pudieron alimentar a tantísima gente? Hoy cuando vamos a hacer un evento aquí en la iglesia y de repente calculamos a las personas, oramos, Señor, pues multiplica para que alcance, ¿verdad? Y hemos visto cómo la mano de Dios obra en medio de nuestra necesidad. A lo mejor hay gente que puede leer este pasaje y dice, no, pues sí, Dios lo hizo. Pero la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros creemos que Dios es capaz de hacerlo con nosotros? Que así como lo hizo con esa multitud y alimentó a más de 5,000 personas, hay gente tal vez que lo puede leer y puede decir, pues sí, no sé si creerlo, es que se me hace mucho. Pero la Biblia dice que Dios lo hizo. Dios lo hizo posible. Dios fue capaz de hacerlo. Y si la Biblia lo dice, seguramente es verdad que sucedió. Ahora, Mateo 17, 24 al 27, hay una historia que también son de las historias que podemos decir, aunque usted no lo crea. Mateo 17, 24 al 27 dice: cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces,
los ciudadanos quedan exentos. Siguiente versículo. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. ¡Wow! De esas historias que son difíciles de creer, ¿no les sucede? O sea, llega Pedro y Jesús al templo y los sacerdotes le querían cobrar impuestos a Jesús y a Pedro. Esto es algo que comúnmente los judíos hacían. Pero Jesús le dice: a ver, Pedro, los reyes que conquistan o que gobiernan una ciudad, ¿ellos deben de pagar impuestos? Pedro le contesta: no, los que pagan son los ciudadanos, los reyes no. Esto lo dice Jesús para que le quedara claro a Pedro que Jesús era el rey, que él había venido a este mundo, pero en este mundo, ¿verdad?, él también era el rey de este mundo. Jesús era el rey. Entonces él estaba exento de pagar esos impuestos porque él era el rey, era el que gobernaba. Sin embargo, Jesús no quiso meterse en conflicto y le dice a Pedro: ve al lago, pesca un pez, y cuando saques este primer pez vas a encontrar una moneda para que puedas pagar tus impuestos y los míos. Son de esas historias que dices: ¿cómo rayos sucedió eso? Imagínate sacar un pez y dentro de ese pez venga el dinero suficiente para pagar lo que tú necesitas. Es difícil de creer. ¿No te has preguntado cuando hay veces que hay pagos que tenemos que hacer? Nos preocupamos: ¿cómo le vamos a hacer? ¿De dónde? Y empezamos a hacer cuentas y decimos: ¿y si ahorro? ¿Y si ya no gasto en esto? Y empezamos a mortificarnos, y a veces en algunos empieza a entrar ansiedad, en otros empieza a entrar tristeza, preocupación, porque no sabemos de dónde vamos a sacar para pagar. Pero Jesús es algo que no le mortificaba. Es algo que no le preocupaba, y él dijo: ve al lago y en el primer pez que agarres ahí va a venir el dinero suficiente para pagar lo tuyo y lo mío. ¿Qué? No sé si tú lees esa historia y dices: ¿cómo va a ser posible eso? Y ¿sabes qué es lo increíble? Que sucedió. Dios lo hizo posible. A lo mejor tú dices: ¿cómo fue posible que un pez atrapara una moneda en el mar? ¿Cómo fue posible que Pedro lanzara el anzuelo justamente cuando ese pez que traía la única moneda atrapara el anzuelo? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pasó? Hay cosas, hermanos y hermanas, que son inexplicables, que no podemos entenderlas porque solamente Dios lo hace posible. No es que nosotros tengamos las cosas a veces porque no las merecemos. Dios lo hace posible. Dios lo hace posible y acomoda los medios, acomoda las cosas para que todo se acomode a nuestro favor. Dios lo hace posible. Hay una frase que escribí respecto a este tema. No sé si tenemos por ahí. Yo creo que el Señor usará los elementos que ya creó, pero los acomodará en el tiempo y espacio de tal manera que recibamos nuestro milagro. Las probabilidades pudieran ser astronómicamente pequeñas, pero ese es precisamente el milagro. Hay cosas que decimos: es que esto suena imposible que suceda. Pues es el momento justo para que tú y yo podamos ver el milagro de parte de Dios. A lo mejor hay cosas que dices: es que no sé cómo va a suceder esto, pero Dios es capaz de hacerlo si tú y yo lo creemos. Porque Dios es capaz de hacerlo, aunque usted no lo crea.
hay veces que no lo creemos. Hay veces que llegamos a dudar. Hay veces que no podemos llegar a creer que Dios lo pueda hacer con nosotros. Pero Dios es capaz de hacerlo. En esas pequeñas probabilidades, en eso que pareciera que no pudiera suceder, Dios lo hace posible. Dios lo hace posible. Y yo cuando leo estas historias, me las imagino. Empiezo a tratar de ponerme en la escena, en el momento. Y digo, ¿cómo rayos sucedió eso? ¿Cómo pudo suceder eso? Pero Dios lo hizo posible. Mateo 8, 14 al 17. Mateo 8, 14 al 17 dice: otra historia difícil de creer. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. ¿Cómo estaba la suegra de Pedro? Enferma en cama y con mucha fiebre. Estaba súper mal. Jesús, dice, le tocó la mano. Fíjense la sencillez con lo que lo narra Mateo. Jesús le tocó la mano. ¿Y qué pasó con la fiebre? Y la fiebre se fue. Se fue la fiebre, o sea, de estar enferma en la cama con la fiebre a todo lo que daba. Jesús solamente le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces, lo que sucedió, ella se levantó. ¿Y qué sucedió? Y todavía, o sea, dijo, ay, no, pues ya me siento bien, déjame les preparo ahorita unos lonchecitos ya. ¿Cómo? O sea, si estabas en la cama con fiebre, pero se levantó y les preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús también muchos endemoniados. Versículo siguiente, por favor. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Diga conmigo, sanó a todos los enfermos. Dígalo una vez más conmigo, sanó a todos los enfermos. Así que dice, se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Dígalo conmigo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. De esas historias increíbles. Una mujer ya de edad, me la imagino avanzada, en cama, postrada, le dolía todo, en fiebre, llevaba varios días así, no podía recuperarse, los médicos no podían hacer nada. Pero así de simple, llegó Jesús, solo tocó su mano. Y con el simple hecho de tocar su mano, la mujer se levantó y dijo: pues voy a hacerles unos lonchecitos, voy a hacer la comida, ya me siento bien. Empezó a hacer el quehacer, empezó a hacer todo con algo sencillo. Y no solo eso, dice la Biblia que todavía se dio el lujo de expulsar a los demonios. Mucha gente que iba enferma fue sanada para que la palabra de Dios se cumpliera, que dice: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestra dolencia. Esa palabra, ¿sabes qué? Está vigente el día de hoy. Yo sé que muchas veces tú y yo podemos sentirnos enfermos, con dolores. Mira, el día de ayer ya empiezo a entender, ¿verdad? Cuando dicen los achaques de los 30. El día de ayer estaba dormido, descansando muy a gusto en mi cama, pero de repente yo le decía a mi esposa que mientras estaba dormido, no sé qué movimiento hice, como que brinqué, ¿verdad? Brinqué, hice este movimiento. Y cuando hago este movimiento y brinco, como que ¿cómo se dice? Se me contrajo el músculo, no sé cómo llamarlo, pero me empezó a dar un dolor de espalda.
terrible, no me podía mover. Sentí que el aire se me fue y me faltó el aire y no hallaba ni cómo acomodarme. Mi esposa no estaba en casa como para gritarle amor. Y como pude empecé a acomodarme y de un dolor de espalda terrible. Llegó mi esposa todavía en la noche, ¿verdad? Me preguntó, ¿cómo estás? Le digo, no me puedo ni mover. Le digo, traigo un dolor horrible en la espalda. Me duele demasiado. Me dice, yo te entiendo, tal vez es aire. Ya saben, las esposas dan sus diagnósticos médicos, ¿no? También puede ser esto, a ver qué sientes, qué te duele, a ver, levanta la mano. Y empezó a hacer su examen médico. Yo le dije, me duele terrible. Y todo el tiempo estuve así. Me fui al cuarto y mientras estaba preparando la predicación, me encontraba con esta historia. Y encontraba cómo Jesús, solamente con un toque, pudo sanar a una mujer enferma. Solamente con una palabra, gente fue sanada. Y en ese momento en el cuarto empecé a orar y yo le dije, Señor, yo creo en tu palabra y sé que como lo hiciste con esta mujer, hoy tú puedes sanar mi dolencia. Te pido, Jesús, que me ayudes. En el momento no se me quitó el dolor. Seguí, me dolía. Pero llegando en la noche, ¿verdad? Me dice mi esposa, ¿cómo te sientes? Le digo, pues ya mejor, ya no me duele. Hoy en la mañana me levanté, gracias a Dios, mejor. Porque yo creo que lo que la palabra de Dios dice es una verdad. No es una historia más, es una verdad. Es una regla de fe y de conducta. Es lo que creemos, es lo que somos. La Biblia no es para tomar unos capítulos y decir, esto sí, esto no. Toda la Biblia es una verdad. La Biblia es una verdad. Quiero que vayas conmigo por último. Mateo capítulo 8, versos del 14 al 17. No, perdón, me equivoqué. Hechos 1, 9 al 11, perdón. Hechos 1 del 9 al 11 dice: otra historia difícil de creer, aunque usted no lo crea. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo. ¿Te imaginas esta escena? Jesús está con sus discípulos, pero de repente, como en los circos, como un mago, ¿verdad? Empezó a volar. Y empezó a volar como Superman. Y los discípulos lo veían volando, ascendiendo al cielo, levantándose en las nubes. Y los discípulos asombrados porque Jesús estaba elevándose. Yo no sé si tú te imaginas eso. Imagínate que vas a un hombre que está volando y dices, y empezó a volar Jesús. Dice, dos hombres vestidos con túnicas blancas, de repente, o sea, también eso es algo increíble. De repente, ¡pam! Como de magia, ¿no? Traigo una carta aquí y de repente la desaparezco. De repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevados al cielo, pero un día volverá. Di conmigo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Te imaginas eso? Difícil de creer, ¿no? O sea, ¿te imaginas que Jesús está siendo tomado, elevado hacia el cielo? Y dice, pero de la misma forma en como lo vieron irse, de esa misma volverá por ustedes y sus ojos lo verán. Jesús descenderá del cielo y ustedes podrán ser testigos, aunque usted no lo crea.
Hace poco salió una noticia que se hizo viral. Unos exmilitares estadounidenses declararon ante una corte que Estados Unidos realmente tenía ovnis guardados ahí en un lugar secreto. Y ellos afirmaron, ¿verdad?, que los extraterrestres, son reales. Lo declararon ante una corte y se hizo muy viral porque fueron exmilitares que trabajaron en la inteligencia de Estados Unidos. Personas que prácticamente son veraces, ¿no? Entonces esta gente empezó a decir, no, los extraterrestres existen. Nosotros ahí en Estados Unidos tenemos un lugar secreto donde tenemos a estos extraterrestres. Y bueno, se empezó a hacer, ¿verdad?, un chisme y una regazón ahí por todas las redes sociales. Empezaron a aparecer memes donde están los extraterrestres con la señora que hace las gorditas, ¿verdad? Y a ver, échame 3 gorditas de chicharrón, los extraterrestres llegando ahí. De repente otro extraterrestre en el supermercado, ¿verdad?, diciendo, oye, todo está muy caro aquí, no nos alcanza el dinero, ¿verdad? Y empezaron a hacer burla de todo eso. Pero algo que la gente está esperando, diciendo, no, sí, es que ya ven que, ¿se acuerdan de la mujer que hablaba alienígena? ¿Verdad? Una mujer que se hizo viral, que habló ya ven, tenía razón, los extraterrestres existen. Y la gente puede a veces creer más este tipo de cosas. El enemigo puede engañar, el enemigo puede cautivar la mente de esas personas, pero creer que Cristo va a regresar, creer que Cristo viene por una iglesia, para muchos es difícil de creer. Pero hoy me gustaría que te quedaras con estos pensamientos. Hay cosas que tal vez son difíciles de creer porque pensamos en nuestras limitaciones. Hay cosas que leemos en la Biblia que para nosotros son difíciles de creer porque no creemos en el poder de Dios manifestado en medio de una necesidad. Porque veo mis limitaciones, porque digo, es que no sé de dónde voy a sacar, es que no sé cómo le voy a hacer, es que no sé y empezamos a meternos en conflictos porque pensamos en nuestras limitaciones. Pero la Biblia, la palabra sagrada de Dios, nos muestra un Dios que es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. La Biblia nos muestra un Dios poderoso que para Él no hay nada imposible, que Él es capaz de sanar, que Él es capaz de transformar, que Él es capaz de suplir, que Él es capaz de proveer, que Él es capaz de restaurar. Ese es el Dios que la Biblia nos muestra. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Tenemos otro por ahí. Dios hoy sigue sanando, multiplicando, proveyendo, actuando de manera sobrenatural como con esos peces. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo.